Este video explorará el análisis de cartera de RedScreen para proyectos de rendimiento. Ya tengo mi base de datos de proyectos aquí en mi cartera, y cuando voy a la hoja de trabajo del panel de control, bajo el botón de rendimiento, tengo las opciones para crear un análisis para mi cartera. Al hacer clic en la primera opción, Grupo, este cuadro de diálogo nos permite elegir qué incluir en nuestro análisis. Es el centro de control principal para proyectos de análisis de rendimiento. Hay muchas opciones disponibles aquí y seguiremos añadiendo funciones con el tiempo, por lo que dedicaremos un momento a familiarizarnos con esto. En el lado izquierdo le decimos a RedScreen qué queremos incluir en nuestro análisis y en el lado derecho le decimos cómo queremos mostrar nuestros datos. También notarás que los diversos controles están agrupados en diferentes secciones, lo que facilita la comprensión de sus funciones. El grupo superior en el lado izquierdo se llama análisis de rendimiento, y estos controles nos permiten decidir qué datos de cada uno de nuestros archivos queremos usar en nuestro análisis de RedScreen. Repasemos rápidamente algunas de estas opciones. La primera nos pide elegir qué resumen utilizar en nuestros archivos. Recuerda que en cada archivo individual de RedScreen necesitamos haber creado un resumen de los datos que queremos usar en la cartera. Este paso es crucial y se aborda en otro video. El resumen agregará las diferentes entradas y gestionará las unidades, los factores de emisión, las fechas y más. En RedScreen podemos realizar nuestro análisis sobre el consumo de combustible por uso final, la producción de electricidad, la producción de residuos, el consumo de agua e incluso una categoría personalizada definida por el usuario, para agregar otros datos como reciclaje, entre otros. Luego, proporcionamos a RedScreen más información sobre estos datos. Por ejemplo, si el consumo de combustible por uso final proviene de bienes inmuebles, vehículos o flotas de transporte. También podemos decidir si queremos analizar el consumo real de combustible, sus costos o las emisiones asociadas. A continuación, podemos decirle a RedScreen si queremos analizar el consumo histórico real o compararlo con valores predichos. Si has realizado algún modelado de línea base en tus archivos, como crear regresiones y normalizar los datos según el clima, por ejemplo, puedes usar eso aquí. Después, elegimos la unidad de energía que queremos y si queremos expresar la intensidad de consumo o no. Dejemos la configuración como está y hagamos clic en aceptar para ver los resultados. Notarás que obtenemos un gráfico que muestra, para cada año, el consumo total agregado de combustible para cada instalación en mi cartera. Las unidades del consumo de combustible en kilovatios hora, tal como configuramos en el cuadro de diálogo. Y si pasamos el cursor sobre cualquiera de las barras, vemos un desglose por instalación. El gráfico siempre se basa en los datos de la tabla de abajo, donde verás una fila para cada instalación y un total al final. Si hago clic en el botón de detalles, obtengo una ventana donde puedo ver el conjunto completo de datos con algunas herramientas, incluida la capacidad de exportar al portapapeles. Puedes editar cualquier gráfico haciendo clic en el botón de Dar formato a la gráfica y obtenemos el mismo cuadro de diálogo que antes. La siguiente sección, llamada Filtro, nos permite seleccionar una porción de los datos en nuestro análisis, siendo así una de las herramientas más potentes en el análisis de cartera. La primera opción enumera todos los grupos y subgrupos de mi cartera, para que pueda ejecutar mi análisis en cualquiera de ellos. Esto es una característica muy poderosa, ya que puedes incluir todas tus instalaciones, vehículos y flotas de la manera que desees. En un video anterior explicamos cómo crear grupos. La siguiente opción nos pregunta cómo queremos agrupar los datos. Por supuesto, podemos agrupar por el nombre de cada instalación, pero también podemos agrupar por cualquiera de las columnas predeterminadas que tenemos en la información de las instalaciones, como el país, región, provincia, estado, tipo de instalación o incluso agrupar por bienes inmuebles versus transporte. También hay opciones para agrupar por tipo de combustible entre nuestras múltiples instalaciones. Por ejemplo, agrupemos nuestra cartera por tipo de combustible. La siguiente opción nos permite añadir un segundo nivel de agrupación. Por ejemplo, desglosar por tipo de combustible y luego por provincia o estado, o por tipo de instalación. Por último,
puedes aislar por tipo de combustible y elegir cómo deseas incluir las energías renovables. Hagamos clic en Aceptar y nuestro gráfico cambia. Esta vez muestra el consumo de combustible para cada año, pero en lugar de agrupar por instalación, agrupa por tipo de combustible. Puedes ver que la gran mayoría del consumo de combustible en esta cartera proviene de electricidad y gas natural. Podemos usar esto para empezar a formular preguntas sobre nuestra cartera, como ¿cuál es la fuente de emisión de mi consumo de energía? Puedo hacer clic derecho en la etiqueta aquí y duplicar mi análisis, y luego hacer clic derecho nuevamente para hacer clic en Dar formato a la gráfica. Esto es solo un atajo al mismo botón en el menú. Esta vez elegiré emisiones de GEI. Ahora veo de dónde provienen mis emisiones de gases de efecto invernadero. Quizás quiera ver solo las emisiones de electricidad y mostrarlas para cada edificio. Entonces, de nuevo, hago clic en duplicar, luego en dar formato a la gráfica y esta vez voy a seleccionar agrupar por nombre de instalación, pero ahora elijo un único combustible, electricidad. Haciendo clic en aceptar, veo qué instalaciones tienen las emisiones más altas por electricidad. Por último, abramos el cuadro de diálogo Dar formato a la gráfica nuevamente y dediquemos un momento a las opciones en el lado derecho. Recuerda, esto es cómo presentamos los datos. Aquí, en la parte superior, podemos elegir cuándo comienza el año, ya sea un año natural o fiscal. Luego, elegimos cuántos años de los datos queremos incluir en nuestro gráfico y tabla. Podemos observar datos de los últimos 5 años o desde una fecha específica. Y aquí, en escala de tiempo, podemos decirle a RedScreen si queremos agregar los datos por año, trimestre o mes, tanto en el gráfico como en los datos. En la parte inferior elegimos entre algunos tipos de gráficos diferentes: gráfico de barra apilada o gráfico de barra simple. Haciendo clic en aceptar, nuevamente vemos que nuestro gráfico refleja todos los cambios que realizamos. Una última nota: este botón junto al formato de gráfico te permite crear una configuración predeterminada para todos los gráficos futuros. Por ejemplo, supongamos que tu organización usa el 1 de abril como inicio de su año fiscal y siempre quiere observar los datos de la última década y usar el 2014-2015 como referencia. Puedes usar esto para crear una configuración preestablecida. También puedes aplicar este ajuste predeterminado a todos los gráficos existentes si lo deseas.